pase Claro, de lo que Maite, que pasa es que además... ese gol Sí, es contra el Levante en Las Planas. totalmente de acuerdo también. La duda que hay siempre es la de inicias contra el Fútbol Club Barcelona, vamos a poner, Ujú. Sí, con sí, sí. Zornoza, Maite Oroz y Carlos Neville en el centro del campo, pensando en que ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FutFem. Hoy vamos a estar hablando del Real Madrid, del centro del campo del Real Madrid, para ser más exactos. Vamos a estar hablando de la posición ideal de Maite Oroz, el encaje en el sistema de Alberto Toril y también un poquito de la baja de Claudia Zornoza. Antes de empezar con este vídeo, os recuerdo que dejéis vuestro like, que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones, y que si queréis estar acompañando en los directos me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos FutFem, en todas las redes sociales. Por último, os tengo que recordar que este vídeo que vais a ver a continuación es un fragmento del podcast de Bloque Bajo con otros contenidos diferentes que están disponibles en mi página de Patreon, patreon.com/marcosfutfem, así que echadle un vistazo. No me enrollo más, paso a dar la bienvenida a Juan Rubio, de Mente en Blanco. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy, muy bien. Gracias, Marcos, por la invitación. Como ya he comentado anteriormente, vamos a hablar del Real Madrid, concretamente del centro del campo del Real Madrid. Muchas piezas, pocas posiciones, quizás al contrario de lo que yo recuerdo que hablamos en un vídeo a principios de la pasada temporada. ¿Cuál es la posición a reforzar? Quizás el centro del campo. Había Ujú. 4 futbolistas para 3 posiciones. Ahora es al revés, ¿no? Quizás hay 5 para 2 puestos. ¿Crees que esto está siendo un problema, que al principio quizás decíamos que bien la profundidad de banquillo, que bien puede salir todo? ¿Crees que puede estar constituyendo un problema para el Real Madrid? No, de hecho, tener más materia prima, ponle jugadoras en esos espacios, siempre es bueno. Si hay rotaciones y que a la final pueden suplir lesiones, como el caso de la lesión de Sornosa, por ejemplo, ahora que se va a perder lo que queda de temporada, tienes jugadoras para utilizarla en ese puesto y que su baja, si bien va a ser dolorosa, no se va a notar tanto como pensábamos en un principio. De eso hablaremos al final, porque también lo tengo anotado, aunque esto quería que girase un poquito más sobre la figura de Maite Oroz, ¿no? Ujú. Podemos decir, no sé si estarás tú más o menos de acuerdo conmigo, que en el Real Madrid hay 2 futbolistas para desempeñarse en el puesto de pivote, quizás, como iniciadora de jugada, que serían Sí. Zornoza y Freya. Hay una media punta en ese 4-2-3-1 de Alberto Toril, que es Caroline Weir, a la cual no la van a Ujú. mover de ahí, aunque, aunque quizás conveniese que descansase un poco, pero es que luego hay 3 jugadoras para la misma posición, ¿no? Maite Oroz, Teresa Velleira y Sandito Letí, con características distintas, pero 3 para un solo puesto. Eso hace que al final, aunque puedan tener todas minutos, quizás ninguna vaya a tener todos los minutos que desearía o que fuesen convenientes. Y mira que la final en lo que vamos de temporada hasta ahora, porque todavía no ha terminado, se han rotado lo suficiente. Quiero decir, tenemos a una eh, Tere que ha jugado algunos partidos, si bien luego ahora está más en el banquillo que en otra cosa, salió en el último partido por la lesión de Sornosa, cuando todos pensamos que posiblemente iba a optar por Toletti, que estaba en el banco también. Luego sale Tere a jugar lo que quedó de ese partido. Teníamos a una Toletti que empezó siendo titular, luego su rendimiento, mientras se adecuaba también al equipo, su rendimiento tampoco fue el mejor, luego vino una lesión. Y luego cuando reaparece de la lesión, ahí ya viene a ser una Toletti que le dio muchísimo oxígeno a ese centro del campo del Real Madrid. Y mientras tanto, Maite, que te juega en esa posición, te puede jugar en la otra posición del centro del campo. Y cuando Toril ha necesitado que juegue de falso extremo, también la ha utilizado allí para, evidentemente, no desbordar y no ir a la carrera, sino para buscar un poco más asociarse con ese balón que le puede llegar al centro del campo y dárselo a Weir. Un Sí, en poco ese sistema en líneas generales. Ujú. de cuarta centrocampista, como hacen otros equipos, ubicando a una jugadora que no es extremo de desborde, sino para tener más posesión de balón. Pero una de las cuestiones que más se le ha criticado a Alberto Toril, en Mente en Blanco lo habéis criticado Ujú. muchísimo, es los pocos minutos que ha tenido. Más que pocos minutos, pocas titularidades, pocos partidos seguidos, pudiendo Sí, jugar Maite Oroz, porque luego miras la estadística de minutos y Maite Oroz ha jugado muchísimos partidos, pero muchos entrando desde el banquillo para es solucionar la gran papeleta. dato.
Gran dato, Marcos, porque de hecho me sirve para... Maite hace poco cumplió 100 partidos en el Madrid, que es una cifra récord que están ya empezando a cumplir algunas jugadoras, Misa también, Olga el partido pasado. Y cuando decía, justamente decía, ¿y por qué no los habría cumplido antes? Es decir, 100 partidos es una gran número, pero lo que yo tenía en mi cabeza es, y a mí me da la sensación de que Maite no juega tanto como debería jugar en esos minutos. Luego me voy a la estadística que dices, y claro, partidos jugados tiene un montón. De hecho, esta temporada solo le ha faltado uno para haberlo jugado casi todo, pero luego tiene eso. Entraba en los minutos finales, pocas titularidades realmente, y a la final cuando tú ves la titularidad empiezas a entender que el equipo te produce mejor cuando Maite está en el campo. Y cuando entraba de revulsivo, se notaba más, claro, entendiendo que el contexto es un rival que ya está cansado, posible un marcador que ya esté decantado hacia el lado del Madrid, hace que ella tenga más espacio para jugar y tal, pero que cuando lo hace de titular, también se ve que ella es quien mueve el equipo. Eh, y ahí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo es la distribución de minutos? Y si ha sido tan acertada, sobre todo para ella en lo que va de temporada. Claro, este es uno de los matices porque también hay opiniones contrarias, ¿no? Maite Oro Ujú. debería jugar más. Seguramente sí. En este tipo de partidos en los que el Real Madrid va a llevar la iniciativa, va a generar muchas ocasiones, no va a sufrir tanto, va a tener bastante balón, pues evidentemente Maite Oro te puede ofrecer cosas distintas y mejores, seguramente, que más soluciones que otras futbolistas. La cuestión es, en un duelo importante, quiero decir, contra un equipo que es superior o de tu mismo nivel que el Real Madrid, en el que va a ser más complicado imponerse en esa faceta, ¿tú ves a Maite Oroz preparada para formar en un centro del campo solo con Claudia Zornoza? Es decir, un Claudia Zornoza, que sería la titular Ujú. Sí, sí, indiscutible sí. en la posición de pivote, Maite Oroz y luego por delante Caroline Webb, o, Caroline Weir. o entiendes que Alberto Toril muchas veces se haya protegido, entre comillas, porque Toletti te da otras soluciones, pero es otro tipo de futbolista. ¿Entiendes que Toril apueste antes por Sandy Toletti? ¿Lo puedo entender? Sí, lo puedo entender, sobre todo con el último nivel que está dando Sornosa, perdón, Toletti, porque es bueno y nos ayudó una fase de la temporada donde el juego del Real Madrid estaba siendo realmente plano. eh, la irrupción de Toletti tras esa lesión que mencioné antes le dio muchísimo aire a todas las piezas de arriba y te permitía generar más llegadas, te permitía generar muchísimas cosas más. Es una centrocampista de área a área que te permitía muchísimas cosas. Entonces, en ese rendimiento, claro que lo entiendo. Ahora, que si Maite está capacitada para empezar con Sornosa, sí, está capacitada para iniciar con Sornosa, pero todo dependerá, claro, del plan que tenga Alberto Toril para encarar esos partidos, que por ahora está haciendo cuando en la salida de balón la tienen mis centrales y mis centrales empiezan a buscar lo más rápido que puedan las laterales o los extremos. Sea con un balón largo de Rocío buscando a cualquiera de los dos extremos, a Feller si está por un lado, a Olga si está por ese, a Esbaba por el carril izquierdo, o si no por la derecha Atenea, si Kenty aparece un poco más arriba también, pero empezar a buscar esos pelotazos, o con la misma Catherine también, hacia los laterales y que luego el balón vuelva a caer al área. Eh, y tal vez en ese contexto, si la idea de juego fuese más pasar por el centro del campo o tocar más, ahí Maiteros puede ser realmente diferencial, como a la final lo ha venido siendo cada vez que entra. El último gol, que le da la vuelta al mundo un poco porque es el gol de Linda Caicedo y tal, la jugada se hace a toques entre entre comillas, jugadoras que tienen calidad. Linda, Weir y Maite. Y el pase Claro, de lo que Maite, que pasa es que ese, además, ese gol sí, es contra el Levante Las Planas. totalmente de acuerdo La, también. la duda que hay siempre es la de inicias contra el Fútbol Club Barcelona, vamos a poner Ujú. Sí, sí, con sí. Zornoza, Maite Oroz y Caroline Will en el centro del campo, pensando en que quizás sea un partido en el que van a tener que correr mucho detrás de balón, Total. o te la juegas a eso y dices, voy a intentar imponerme o tener tramos de control de partido. Tal vez la gente que nos escucha, lo que primero se le viene a la cabeza con esa pregunta es tema físico, porque, claro, entonces aquí ya el físico empieza a ser un factor que se empieza a notar desde afuera, en decir, tal vez yo no utilizaría a Maite por el físico. Y cuando yo empiezo a ver los partidos y empiezo a ver que Maite te recupera balones, ¿qué es lo que piensas que no hace porque no tiene un físico para hacerlo? Que es una de las jugadoras que en el Madrid te recupera más balones en campo contrario, en salida contraria al rival, sea por intercepciones o sea porque roba el balón, tú empiezas a pensar,
Para. No, ella no tiene el físico realmente para ir al choque con una Patrick Guijarro, pero si le roba el balón igual me sirve. Y si además Maite tiene la capacidad para una vez haberse quedado con el balón, ponerte un buen pase al vacío para dejar alguna de las jugadoras veloces de cara a puerta, empiezas a tener un contexto de, me puede servir. Yo sí la veo capacitada para hacerlo, claro que lo veo capacitada para hacerlo. El tema es que depende también del plan de juego que tenga el entrenador, que hemos visto no solo en los partidos frente al Barcelona, sino en los partidos grandes que jugó esta temporada, llámese Manchester City, llámese Chelsea y Paris Saint-Germain por Champions y derbis o demás, él elige el otro sistema porque entiende que tiene que resguardarse desde el físico. Pero te pongo un ejemplo también del último derbi frente al Atlético de Madrid, donde a la final quedaba Sornosa muy sola para sacar el balón, ella necesitaba un apoyo en algunos momentos y Toletti ya estaba al otro lado en el área rival. Entonces quedaba Sornosa sola a merced del centro del campo del Atlético de Madrid, que terminaba perdiendo el balón, ya sea por el nivel de Sornosa o porque no encontraba una resolución fácil a la jugada, y eso te generaba opciones en contra. Entonces ahí también uno puede empezar a pensar, tal vez si Maite iniciaba en ese partido y se acercaba más a Sornosa, podían producir mejor la jugada, pero repito, debe ser de cómo ve Ujú. Toril el juego que quiere en el Madrid. ¿Ves a Maite Oroz reubicada en otra posición a largo plazo? Es decir, ¿a ti te gusta cuando parte desde banda? ¿Crees que Eh, encajaría como media punta, quizás dando descanso a Caroline Weir, por ejemplo? yo creo que de todas las otras posiciones en las que hemos visto, sí, de hecho, y en algún punto en esta temporada, si la memoria no me falla, aquí le voy a pedir perdón a la gente si no es así, en algún punto Maite empezó a jugar de media punta y la delantera en ese momento era o Esther y en algunas ocasiones Naikari, y se generaron cosas interesantes como las diagonales que tira Naikari, que en eso es un poco mejor que Esther. Y claro, si Maite podía tirarle balones al espacio a esas diagonales, te generaba una llegada más clara al arco. No era la jugada que se preveía desde el banquillo. Quiero decir, la idea, repitiendo, que la idea de Toril es busquemos los laterales, ya que tenemos calidad por las laterales, o sea, por el extremo, desbordemos por allí y lancemos el centro luego para que la pelota caiga al área y miramos quién la remata luego, sea Esther o sea Weir. Eh, en ese momento, claro, tu juego no pasaba por el centro del campo, pero en ese ejemplo que doy concretamente, ahí sí había juego, una diagonal bien tirada, un pase al vacío, ahí te podías llegar a mano a mano. Lo que pasa es que lo vimos muy poco y siento que no es la vía que Alberto quiere para llegar. Luego ya podrá ser cuestionable si le gusta o no, etcétera, pero no es la vía, por lo menos, principal para hacerlo. Y luego comentabas al principio que está lesionada Zornoza, que hay alternativas, pero quizás no hay ninguna futbolista del perfil de Claudia Zornoza que sea una jugadora más posicional, pero que a la vez tenga esa creatividad para No, ser no, la no, no. iniciadora de juego. Ujú. ¿Cómo crees que se va a suplir? Porque claro, si fuera puesto por puesto, es decir, si fuera la jugadora que encaja ahí, la titular ahora mismo pasaría a ser Freya Siri, pero con un Real Madrid que busca llevar la iniciativa, quizás se quede un poquito corto. Pero claro, igual otra futbolista en esa posición, pierdas un poquito de nivel defensivo, ¿no? Sí, eso es cierto. Es verdad que otra Sornosa no teníamos en plantilla. No sé tampoco si la hay mucho en el mercado como para más adelante decir, si se nos va Sornosa necesitamos, tenemos esta para suplir otra Sornosa. Pero sí tenemos incluso Tere que entra otra vez en el panorama. Entró justamente por Sornosa en el último partido. Y también Maite puede ser reconvertida, está bien, deme el balón y yo hago ese primer pase. Ese primer pase que si no lo pueden hacer las centrales buscando los laterales, lo puedo hacer yo. El tema luego ya será el ámbito defensivo y cómo puedo reajustarme para defender. Incluso si él quisiera, si Toril quisiera, con los partidos que quedan, entendiendo que ahora tenemos una pequeña ventaja en esa carrera del segundo puesto, podría jugársela por Siri para ver si encaja o no encaja directamente en lo que hizo. Aunque es verdad que Siri no ha mostrado muchas cosas para lo cual uno pueda alabarla, sea ya con las características que tenga o no la jugadora, eh, siempre me ha parecido curioso que Toril no haya hecho lo mismo que hizo con Kathleen. Con Kathleen teníamos todos al principio las mismas dudas. No sabemos si podrá ser, a veces la veíamos bien que iba al cierre de la jugada, pero luego en velocidad tal vez un poco lenta, luego perdía algunos balones en largo que no
había la necesidad de jugarlos y los perdía, pero él apostó por ella y ahora es una de las centrales que cuando no lo teníamos la extrañábamos. Igual podía hacer lo mismo con Siri, es decir, mira, ¿sabes qué? Yo la traje, en realidad a mí sí me gusta y aunque a todo el mundo no le gusta, siento que puede ser el perfil de una jugadora que por lo que yo quiero en el campo va a dar y la voy a poner sí o sí. ¿Por qué? Por mi ¿Y huevos, crees que lo va a un hacer? poco. Y lo hago. No sé por qué no lo ha hecho hasta. También me sorprende que entonces en los partidos grandes lo haga, pero quiero decir, Claro, es que podría nos tiene, hacerlo. yo creo que nos tiene a todos un poco desconcertados Sí, con totalmente. algunas decisiones, ¿no? Porque cuando empiezas a verle cuál es la línea que quiere seguir, te pega un cambio Un drástico, volantazo. sin drástico, pero bueno, un cambio que no esperas y que tampoco entiendes del todo. Ujú, así es. Y con ella, por eso digo, podría decir, mira, ¿sabes qué? Va a empezar. No está Sornosa. La única que tengo que me puede suplir, o por lo menos que yo entendería que puede ser, es Siri. Claro, posiblemente le caigan críticas, posiblemente le caigan críticas. Además, si el rendimiento de Siri tampoco es el mejor en ese partido, que se pueden entender las críticas, pero si él apuesta por la jugadora como lo hizo por Catherine en el primer tramo de esta temporada, igual le resulta, o luego igual no, y puede decir, mira, la verdad pensé que este perfil era un perfil que necesitábamos, que lo necesitábamos porque sí llevamos pidiendo una pivote varios tiempo, pero luego me dice, el rendimiento no me gustó, no estoy convencido y prefiero probar otra jugadora que incluso podría ser Maite por lo menos para ese primer pase y luego ajusto la defensa a ver cómo voy a hacer para cerrar, para meter la pie y demás. Aún así, Maite te puede dar soluciones también en defensa. O sea, Maite corre muchísimo en el campo. Ahora que en Real Madrid, en la página del Real Madrid hay mapas de calor, puedes ver cómo se mueve Maite en el campo y se mueve por todo el campo realmente. Esté en una banda, esté en el centro, esté un poco más de pivot, perdón, de media punta, se mueve un montón. Tal vez en el apartado de media punta que lo preguntabas antes y ahora lo recuerdo, puede ser que sea. Claro, porque ahora lo que está intentando Toril es que la 9 que es Esther, te pivotee un poco para que sea esa media punta la que llegue a rematar al área. Que ahí yo siento que hay un poco le falta un poquito esa idea, que nos ha funcionado porque Weir ha metido bastantes goles llegando al área a rematar también, pero no sé ahí a Maite cómo la ve él. Si piensa que Maite, llegando de esa media punta a rematar, lo puede hacer o no. ¿Tiene goles en el área Maite? Tiene goles. ¿Tiene remate desde afuera? Tiene remate desde afuera. Pero si le vamos a lanzar un centro a Maite Ross para que meta algo de cabeza, ahí sí estamos demasiado mal. Última cuestión, que creo que además es bastante complicada y que bueno, ya lo iremos comentando más adelante. ¿Necesita el Real Madrid fichar a una centrocampista defensiva, a otra pivote? Porque claro, traes a otra Mm, y hay un overbooking ya. Si ya hay tres futbolistas por posición como ujú, interior, ya serían tres también para esa posición de pivote. Entonces, sí. ¿qué prefieres? ¿Un fichaje de una futbolista importante para ese puesto? ¿Reconvertir ahí, como has dicho, a Tere, a Maite y que jueguen muchos minutos en esa posición, incluso alternándose bastante con Zornoza y que vuelvan a ser cuatro futbolistas para dos posiciones, que viene a ser lo óptimo? ¿O cómo lo ves? El tema es, por ejemplo, si puedo sacar la centrocampista que tengo en este momento, o sea, Siri, si podría ser un trueque Siri por alguien, sí, claro, dame a alguien. Imagínate que no pudiera ser dame a Ertz, dame a Damaris, dame a, qué sé yo, otro perfil. Claro, bienvenidísimo y creo que al mismo equipo le serviría un montón. Pero si no puedo porque no tengo opciones mejores en el mercado, si no puedo porque a la final la situación contractual con Siri me dice, mira, no la podemos ceder, no la podemos, tiene que seguir ocupando una ficha en la plantilla, pues a la final por algo el consejo o la directiva la trajo. Entonces habrá que tratar. Y si ya no me da, reconvertir a la gente que tengo. Porque ahí sí, como dices tú, voy a tener muchos perfiles ahí y tal vez lo que empezaría a cuestionar ni siquiera ya sería las decisiones del entrenador, sino las decisiones de quien decide traer ese perfil de jugadora que no encajaba en lo que yo quería. Pero ahora mismo tú pones por delante y le das minutos a Freya Siri para ver si es una circunstancia quizás ideal, ¿no? Bueno, ideal no, pero se ha caído Mm, la titular en esa posición, tienes ese mínimo de ventaja. Ya no te digo contra Levante, pero vienen unos partidos en los que se puede probar. ¿Es tu opción por Sí, delante ahora mismo que por ejemplo, cambiar a otra futbolista? pero porque habrá que, de hecho, pienso en este momento que uno de los duelos próximos es el Betis. Ujú. Un Betis que necesita salvarse, ¿no? Necesita ir a por el partido sí o sí. Es un buen medidor para ver si Siri está o no está.
Es decir, es un equipo que si bien en la temporada no lo ha hecho como quisiera hacerlo, es un equipo que va a ir a por ti, porque necesita ir a por ti. Es decir, necesitas probar tu defensa. Yo no sé si en ese momento ya esté Rocío, estará Catalin, si en este virus FIFA no le pasa nada. Y es un momento para probarla. Y si no te sirve ahí, bueno, entonces yo pruebo con otra cosa. Si a mitad de ese partido no te sale, pruebo con otra cosa. Y se me viene a la cabeza en este momento el partido con el Villarreal por liga, el primero de los partidos que Es fue que ese allá es en el para mí estadio del ese Villarreal. partido vale que es uno de los, no sé si de los primeros, pero no había jugado tanto, pero es un partido Ujú. para mí marca muchísimo a Freya, sí, Exactamente. es una Y ese era un calamidad ese partido partido. que sale de titular, dice, bueno, vamos a ver ahora sí que tienes. Y no hay. Luego también el resultado es engañoso porque creo que terminamos ganando 3 o 4-0, pero muy 0-4 sobre el creo, final, 0-4. porque Sí, sí. sí, porque ya era muy sobre el final, porque luego de que entró el primero entraron los otros, pero creo que cuando vienen los goles ya ni siquiera Siri estaba en el campo. Un poco por el funcionamiento que busca el equipo. Pero dale otra chance a ver. Y si nos remitimos con ese partido o con alguno de los próximos que quedan con un rival que no te genere tanto o que no sea tan extremo, quiero decir, no la vayas a poner contra el Levante en el Ya. duelo decisivo donde nos vamos a definir la segunda plaza. Pero si tienes otro juego para hacerlo y su resultado viene a ser exactamente lo mismo del Villarreal, ya podemos hacernos una idea de que fue un error y habrá que asumirlo en ese aspecto. Bueno, pues veremos lo que pasa de aquí a final de temporada. Yo voy a recordar que esto lo estamos grabando antes del parón de selecciones, que ahí pueden también cambiar algunas cosas. Y Un esperemos que montón. no se nos desmonte todo lo que hemos ido comentando, porque hay alguna opción para De ello. hecho, sí, de hecho, porque lo estamos grabando antes, Maite Oroz va a ser titular en ese partido contra España en Sí, un posible doble pivote, porque yo entendería que va junto a Irene Guerrero y Jenny Hermoso un poco adelante. sí. También será, ya que estamos hablando de la figura de Maite, ver qué le aporta Maite a esa selección en ese puesto, en teoría de pivote, y a ver cómo le va frente a una Noruega que tiene pólvora arriba, abajo no tanto, pero que arriba pólvora tiene. Sí, estaremos atentos. Bueno, cuando la gente esté escuchando o viendo esto, ya habrá ocurrido el partido, así que deje los comentarios pertinentes con su Ujú. opinión. Muchas gracias, Juan. Hasta aquí dejamos Marcos, a ti. esto por hoy. Muchísimas gracias por haber estado acompañando. Gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad dejad vuestro like. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, activad las notificaciones para no perderos nada. Y si queréis estar acompañando en los directos, seguidme también en el canal de Twitch, Marcos Foodfem en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.